Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es José Ramón Rivero, viceministro para el Sistema Integrado de Inspección Laboral y de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Es muy oportuna su visita y muy importante, sobre todo en estos días, cuando hay tantas preguntas en el ámbito laboral, con el pago de las prestaciones, de las utilidades a los trabajadores. Tenemos entendido que gran parte de la administración pública ya se le hizo un primer abono de estas utilidades, y los venezolanos siempre se plantean la pregunta: ¿qué es lo que sucede y por qué ocurre que tras cada aumento de salario la inflación se come ese aumento y el dinero se desvanece? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Nosotros tenemos un gobierno que está haciendo un esfuerzo importante en mantener el poder adquisitivo de los venezolanos. De hecho, cuando comenzó el plan de reconversión, se logró establecer una brecha muy grande y se logró recuperar el poder adquisitivo de una manera importante. Luego, en el transcurso de la dinámica económica que hemos tenido en los últimos 30, 40 días, hemos ido observando que se ha generado un proceso inflacionario que no tiene ninguna lógica, ni nada que ver con la realidad productiva del país, y se ha ido cerrando esa brecha. Todavía tenemos una importante postura en cuanto al poder adquisitivo de los venezolanos, pero eso da cuenta de dos cosas. Primero, da cuenta de que hay un gobierno preocupado por mantener el poder adquisitivo, y en segundo, da cuenta de que hay un sector de empresarios, sobre todo en el área de la distribución, sobre todo en el área de la intermediación, los intermediarios, que van y compran productos a precios bajos y vienen y los revenden acá en las capitales a precios exorbitantes que no tienen ninguna lógica desde el punto de vista de la estructura de costos. Eso es lo que estamos observando en este momento, pero, repito, tenemos un gobierno preocupado, haciéndole seguimiento, y en cualquier circunstancia, cualquier decisión va a ser para favorecer a los trabajadores y al pueblo. A más de 60 días de implementación de este plan de recuperación económica al cual usted hace referencia, ¿cuáles piensa deberían ser los ajustes para lograr consolidar ese poder adquisitivo del trabajador que hoy, con salario mínimo, con 1.800 bolívares, no puede hacer un mercado básico? Ahí déjame precisar algo, ¿no? En cada hogar venezolano, estadísticamente, hay por lo menos 2 ingresos mínimos. Entonces estamos hablando de, si son 2 personas, al menos son 1.800 por 1.800, por 2, son 3.600, más 360 de ticket, de ticket alimentación, estamos teniendo un ingreso por hogar en promedio que está alrededor de los 3.600, porque normalmente se dice eso, ¿no? Que con 1.800 no alcanza, pero ojo, en cada hogar venezolano son por lo menos 2 ingresos, y a veces son 3 ingresos mínimos. Date cuenta el caso de los jubilados. Los jubilados tienen pensión del Seguro Social, que son 1.800, y tienen la pensión de jubilación. O sea, cada jubilado tiene 3.600 en este momento, mínimo. Y si es una pareja, bueno, tiene 7.200. Entonces, hay que ver cada caso para no generalizar. Y en cuanto a lo que estamos haciendo, el esfuerzo fundamental es aumentar la producción. Hay un esfuerzo importante en aumentar la producción de los bienes y servicios que necesitamos. Por eso es que se dieron esas facilidades para la importación de bienes y servicios dedicados a la alimentación y dedicados a la química farmacéutica. Por eso es que se dieron esas facilidades para eliminar el ilícito cambiario, y se dieron otras facilidades desde el punto de vista de relación con el gobierno para producir. Eso es lo fundamental, y se está trabajando con muchísima fuerza en eso. Acerca de las iniciativas que adelantaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, de hacer esquemas de ahorro para los trabajadores en oro y petro, ¿tienen alguna estadística? ¿Se pudiera decir hasta ahora cuál ha sido el balance en relación a las respuestas que ha dado la fuerza laboral a estas iniciativas? Eso lo lleva a otro ministerio, pero sin embargo hay una expectativa muy grande, hay una campaña de difusión que hay que continuar haciendo, porque efectivamente ahora que vamos a cobrar a los aguinaldos y las utilidades, es necesario que, como siempre, hagamos una porción de ahorro y que esté protegido. Lo importante en este caso es que, a diferencia de lo que tuvimos el año pasado, hay mecanismos de ahorro que permiten una indexación de ese ahorro, a diferencia de lo que tuvimos hasta hace poco. Puedes ahorrar en oro, y es con la seguridad de que cuando vayas a cambiar dentro de 2 o 3 meses, cuando vayas a recuperar, cuando vayas a necesitar esos recursos, lo vas a cobrar al precio que esté el oro en ese momento, o al petro en ese momento.
acerca de la inspección que está haciendo el Ministerio de Trabajo para dar cumplimiento a todas las reivindicaciones laborales de los empleados, no solamente en el sector público y privado. ¿Cuál es el balance a la fecha y qué expectativas hay acerca del pago de los aguinaldos y las utilidades? ¿Cuáles deberían ser las condiciones mínimas que debería tener cualquier trabajador en un lugar público o privado? En Venezuela tenemos un robusto sistema de inspecciones, como no lo hay en ninguna parte del mundo, de inspección laboral. Tenemos una plantilla importante de trabajadores del Ministerio dedicado a eso. Y en general las estadísticas arrojan un altísimo cumplimiento en lo que tiene que ver con el salario mínimo y un altísimo cumplimiento en lo que tiene que ver con el pago de las utilidades de los aguinaldos de los años anteriores. Las inspecciones que estamos realizando a partir de esta semana tienen que ver con el comportamiento en medio de una adaptación a un proceso que, sin lugar a la menor duda, es nuevo y sin lugar a la menor duda implica mucha explicación. Pero en general nosotros podemos afirmar que en materia de aspectos básicos como el salario mínimo, de aspectos básicos como inscripción en el seguro social, el empresariado venezolano, tanto el público como el privado, se manejan muy bien en su nivel de cumplimiento. Siempre hay alguna que otra, pero en términos generales cumplen con estos preceptos. ¿Cómo está la organización de los trabajadores de cara a ese reto enfocado en la productividad? Y también quisiera asociar esta pregunta a declaraciones recientes del presidente de Fedecámara, Carlos Larrazábal, que indicaba que una comisión de la OIT debería estar aquí en Venezuela para analizar el tema del reajuste de los salarios para el sector privado, debido a que ellos consideran que no fue consultado por la empresa privada. ¿Cómo llegar a acuerdos con el sector privado en este sentido? Bueno, en primer lugar, en la primera parte de la pregunta, los trabajadores vienen haciendo un esfuerzo muy importante. Los trabajadores organizados, acabamos de salir de un congreso constituyente de la clase obrera, hay unas instrucciones por parte del presidente en el sentido de activar en micromisiones específicas. Podemos dar cuenta que en el sector petrolero, nos informaba ayer su presidente, el presidente de la Central, el presidente de la Federación de Petróleo, que los trabajadores están participando con muchísima fuerza en la recuperación del sector. Y han logrado elevar la producción, que en algunos días van a hacer anuncios en ese sentido de cuánto se ha elevado la producción petrolera, bueno, con una gerencia que está comprometida con esa meta y con unos trabajadores comprometidos para garantizar que la producción petrolera en este momento, que es fundamental para el país, se eleve. Igual podemos decir del resto del país en lo que tiene que ver con nosotros, con la parte pública de las empresas. Y en relación a los señalamientos de Fedecámara, nosotros durante algunos años le mandamos comunicación y hemos mandado comunicación para que ellos opinen sobre la política salarial. No hemos tenido mayores respuestas, hemos tenido respuestas evasivas. ¿Está abierto su despacho para recibirlo y poder tratar de llegar a puntos de encuentro? Permanentemente. Nosotros el año pasado intentamos reunirnos con ellos y hasta ahora no tuvimos respuesta. Este año seguramente vamos a convocarlo nuevamente y siempre estaremos abiertos. Sobre eso hay que señalar lo siguiente, que es contradictorio, se lo hemos dicho en los escenarios internacionales donde nos hemos encontrado. Es contradictorio que Fedecámara señale que no hay diálogo, que no se le consulta, cuando nosotros nos reunimos permanentemente con las cámaras que las componen. Nos reunimos con la Cámara del Plástico, con la Cámara Farmacéutica, que son parte de Fedecámara. Y venimos de un importante diálogo social ahora con el acuerdo que se estableció alrededor de los precios y eso, sin lugar a la menor duda, es diálogo social efectivo. Nos extraña siempre ese tipo de planteamientos y esperamos que podamos sentarnos y podamos encontrar la vía para que lo esencial sea el tema productivo, lo esencial sea el país y lo esencial sea la patria que todos deseamos. Viceministro, acerca de la ley de inamovilidad laboral que ha causado tanta controversia, muchísimas empresas privadas aseguran que esta ley tiene un doble eje que pudiera proteger al empleado, pero a la vez de alguna manera protege la falta de productividad en las organizaciones. ¿Cómo hacer para que esta ley no pueda utilizarse de manera negativa y afecte los procesos de crecimiento de las organizaciones? No, desde el año 2012 ya no hay leyes de inamovilidad, porque toda la ley de inamovilidad quedó contenida en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y lo que está establecido no es una inamovilidad absoluta, lo que está establecido es que el empleador tiene que demostrar que el trabajador faltó, cometió una falta y tiene que llevar un proceso adecuado, tiene que garantizar la debida defensa. Es un proceso que está blindado desde el punto de vista constitucional para proteger a quien es más débil desde el punto de vista económico.
porque bueno, los empleadores siempre buscan, lamentándolo mucho, como primera sanción el despido, y la primera sanción no necesariamente tiene que ser el despido, hay otros mecanismos intermedios antes de llegar al despido, y nosotros como ministerio cuidamos mucho de que eso se respete, que se respete el debido proceso. Si un empleador hace su procedimiento bien, que una persona faltó 3 días y justifica que faltó 3 días, el proceso terminará finalmente con la calificación y la autorización del despido. Si lo hace a la machimberra, si lo hace a lo loco, si lo hace porque a mí me da la gana y porque no te quiero ver más aquí en esta empresa, indudablemente que eso no va a proceder desde el punto de vista legal porque nadie se cala eso. Viceministro, hace tan solo 2 días en un diario de circulación nacional salió un trabajo elaborado acerca del Plan Chamba Juvenil, en el cual se hacía el enfoque de que este plan estaba siendo utilizado por el Ejecutivo Nacional para depurar a las organizaciones del Estado de mucho personal que tenía años laborando. Incluso se cuestionaba la capacitación de los jóvenes que forman parte de este programa de Plan Chamba Juvenil, que a veces reemplazaban a trabajadores sin tener la formación académica o la preparación en el oficio que iban a desempeñar. ¿Está hoy el Plan Chamba Juvenil siendo utilizado para depurar las instituciones públicas? De verdad que hay gente mala que plantea cosas en algo tan bueno y tan positivo como el Plan Chamba Juvenil. O sea, es un plan hermoso, es un plan como no lo hay, yo te lo digo porque yo normalmente tengo contactos con distintos entes internacionales y es un plan bandera, es un plan para ayudar a nuestra juventud, es un plan dedicado a la juventud, para que se vinculen al hecho productivo. Ahí no está planteado en ningún momento ese tema de la depuración, eso no existe en el léxico del diseño del Plan Chamba Juvenil. No existe tampoco el tema que van a sustituir a trabajadores formales y trabajadores establecidos. Eso no existe por ningún lado. Lo que es un plan pedagógico, fundamentalmente pedagógico para una vinculación real y efectiva de la juventud para atender un tema que en muchos países no lo atienden, y es un problema grave social, que es la desocupación juvenil, es un problema para atender la ocupación juvenil en un hecho fundamentalmente pedagógico. Viceministro, ha habido distintos pronunciamientos que aseguran que tras los anuncios de los nuevos incrementos salariales se eliminaron los contratos que tenían los distintos empleados con sus empresas. ¿Hay una eliminación de los contratos colectivos a partir de estos anuncios presidenciales? No, para nada, para nada. Se puede dar fe de que lo que está sucediendo en este momento y requiere un proceso de adaptación es que recuerda que producto de la guerra económica los contratos quedaron prácticamente destrozados. Los contratos colectivos se deterioraron tanto producto de la inflación inducida, producto de la situación económica derivada de las sanciones, derivada de toda la complejidad económica que tenemos en el país. Los contratos colectivos quedaron prácticamente convertidos a nada, a letra muerta. Y gracias a esta acción en el plan de recuperación económica del presidente Nicolás Maduro, de elevar los salarios a los niveles que lo hizo y cambiar la moneda como lo hizo, se ha logrado dar un salto tal que supera cualquier convención colectiva. Lo que ganamos ahora, aún con toda esta arremetida de la inflación inducida que hemos tenido en las últimas semanas, supera con creces cualquier situación de la convención colectiva que teníamos antes de la reconversión, la supera. Y eso es indiscutible e incontrovertible. ¿Qué toca ahora? Hacer las adaptaciones necesarias, para lo cual se requiere un tiempo para que los contratos, por ejemplo, si tú tenías un beneficio en 2.400 bolívares, si te lo llevan de bolívares fuertes a bolívares soberanos, vas a cobrar 1 céntimo. Entonces es necesario hacer una adaptación y una adecuación de eso. Y eso tiene que llevar un tiempo, porque este plan de recuperación económica está en pleno desarrollo. El otorgamiento de las pensiones, ¿cuál es el cronograma? ¿Qué es lo que está pendiente? Bueno, no está pendiente nada. El presidente Nicolás Maduro informó que tenía una meta de 100% de pensionados y hemos logrado esa meta. En Venezuela estadísticamente no hay ningún adulto mayor, estadísticamente. Siempre queda alguno que otro, pero estadísticamente no hay adultos mayores que necesiten pensión. Y si hay alguno, que la pida, porque se le da de manera inmediata. A diferencia de lo que sucede en cualquier otro país capitalista del mundo, que las pensiones son un problema, que lo ven como un problema, que lo ven como un gasto social, que las eliminan, suben la edad, las ralentizan. Al final, en Venezuela lo que tenemos es una situación de amparo de la seguridad social del 100% de la población adulta mayor, y eso por supuesto nos llena de mucha satisfacción y fue un compromiso del presidente Nicolás Maduro y ha sido una promesa cumplida. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. José Ramón Rivero, viceministro para el Sistema Integrado de Inspección Laboral y de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, estamos a la orden. Y gracias a ustedes también, que tengan todos muy buenas tardes.